Tu palabra dice que si dos se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa, tú también oirás desde los cielos, Señor. Y aquí estamos aplicando, Señor, ese poder, ese principio del acuerdo, Señor, para escuchar tu palabra. Padre, damos gracias porque estamos de acuerdo, Señor, en que te necesitamos, que dependemos de ti 100% en cada una de las cosas que hacemos, cada una de las decisiones que tomamos. Y en esta hora, Señor, sabemos que tu palabra va a ser bálsamo para nuestros corazones. Tu palabra, Señor, va a ayudar a que conozcamos más y más y más tu carácter, tus propósitos, Señor, tu bendición, cómo hiciste todas las cosas. Y a través de tu palabra vamos a siempre, Señor, a encontrar bálsamo en nuestra vida, palabra especial y crecimiento para enseñar también a otros. A ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bendiciones a todos, amados. Estamos en una serie que tiene que ver con las parábolas, la didaché de Jesús. Pudimos ver nosotros una serie de parábolas muy hermosas que fuimos explicando una por una. Vimos la parábola del sembrador. De la parábola del sembrador encontramos cosas muy especiales, como aquellos 4 tiempos desde Génesis 8 hasta acá. Tremendamente eso lo vimos allí, muchas otras cosas. Nos dimos cuenta, amados hermanos, por a través de la parábola, que Jesús estaba dejando códigos allí, palabras escondidas, donde muchos de los propios discípulos no entendían las parábolas, y por esa razón Jesús tenía que enseñarles y explicarles las parábolas. Las parábolas Jesús las explicaba para una enseñanza directa. La explicación de Jesús de la parábola, lo dijimos desde la parábola del sembrador, era la enseñanza que ellos necesitaban en ese momento, los apóstoles y los que lo escuchaban. Indiscutiblemente que miramos ya Isaías capítulo 6 y nos dimos cuenta que el Señor no hablaba en parábolas por casualidad, sino que era un lenguaje ordenado desde el principio para que viendo no vean, ni oyendo oigan, ni yo los sane, que tiene que ver con salvación. Vimos que eso se confirma en Mateo capítulo 13, donde Jesús dice: bienaventurados sois vosotros, porque tienen ojos para oír, porque muchos profetas y justos quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Jesús nos llama bienaventurados. Cuando llega el Espíritu Santo nos revela todas las cosas, pero entender que las parábolas tiene un propósito. Para nosotros podemos edificarnos encontrando la enseñanza propia que Jesús les marcó a los apóstoles, que Jesús les marcó a los que los escuchaban. Pero es claro y es muy necesario, el propósito principal de esta enseñanza es porque las parábolas suelen ser tomadas y aplicadas en contextos doctrinales como fundamentos para la iglesia, y cuando eso se da, vienen a causar, en vez de bendición, daños y retrasos. ¿Por qué? Porque tomando una parábola y aplicándola como fundamento doctrinal, se desvía, porque las parábolas no eran para establecer un fundamento doctrinal. Eran mensajes codificados del Señor en reserva para la nación de Israel, en reserva para hablarles a la nación de Israel, en reservas para mostrar el trato de Dios con ellos, para que no escucharan aún oyendo, para que viendo no viesen, y no se les permitió recibir al Mesías. Por eso Juan dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. No es porque ellos no le recibieron necesariamente por aquella cosa antisemita de que la nación de Israel odió, no. El proyecto de Dios será a todos someternos a desobediencia para tener misericordia de todos, revelado por Pablo en Romanos capítulo 11, mejor dicho, del 9 al 11. Las parábolas tienen un misterio muy profundo, tienen enseñanza muy profunda, pero hay que tener cuidado cuando una parábola se saca de contexto, se toma como fundamento doctrinal, como lo mostramos la semana pasada con la parábola de las vírgenes. Nosotros todavía no hemos ido al detalle de la parábola de las vírgenes,
pero ya la explicamos bastante bien. La próxima semana vamos a ver bien detallado la parábola de los talentos y la parábola de las vírgenes. A pesar de que dimos un brief de eso, un vistazo de eso, no fuimos profundos en la parábola de las vírgenes. Tomar la parábola de las vírgenes como un ejemplo nada más que les digo y decir que somos la iglesia allí representada en las vírgenes es un error doctrinal. Entonces, no, hermano, eso no tiene nada de malo. Sí tiene de malo, porque muchas personas cuando agarran Mateo 24 y Mateo 25 y aplican toda la iglesia, ocurre que personas que se dedican al estudio de la palabra de Dios de otras corrientes se dan cuenta, o estudiosos se dan cuenta, que Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia, sino que Jesús está hablando de juicios, de la destrucción de ese segundo templo construido por Herodes. Jesús dio una profecía en Mateo 24. La complementa con dos parábolas en Mateo 25. Eso es lo que hizo Jesús, dar una profecía que toma Daniel, que toma de Daniel, que toma de Isaías, da esa profecía, no quedará piedra sobre piedra sin que sea destruido, y avanza Jesús dando detalles de lo que ocurrirá en los días del fin. Si alguien agarra Mateo 24 y Mateo 25 y agarrando las 10 vírgenes y lo aplica como doctrina, va a cometer un error. ¿Y qué va a ocurrir? No, hermano, no pasa nada. Sí pasa. Porque ¿cuántas personas, tomando esto como fundamento doctrinal, hablo de las 10 vírgenes, han negado el arrebatamiento y hoy niegan el arrebatamiento de la iglesia? Porque cuando otros se encuentran que se está hablando de juicios de la nación de Israel, dicen no, entonces tomado y dejado no es el arrebatamiento. Entonces el arrebatamiento de la iglesia es una falsa doctrina, es una mala interpretación. No es así. Lo que pasa es que en Mateo 24 y Mateo 25 Jesús no está hablando de la iglesia. Entonces sí es delicado, sí es importante determinar en una enseñanza que parece casera, parece sencilla, pero no subestimamos nunca los oídos ni las plataformas. Esto es puntual y necesario. Y si esto se hubiese enseñado hace mucho tiempo dentro de nuestro círculo cristiano, muchas cosas estarían un poco mejor a nivel doctrinal. Por lo cual, las parábolas que estamos enseñando y la didache de Jesús es importante para el correcto estudio, para el correcto crecimiento. Usted va a crecer con un fundamento. Créalo o no, usted está recibiendo un fundamento sólido, un fundamento espiritual, un fundamento en la verdad de Dios, al punto que cuando algún viento de doctrina, alguna interpretación de alguien quiera venir a quitarte lo que tú recibiste, tú dices: un momento, espérate, esto no es así, vamos a aclarar el asunto, esto no es así. O si no quieres entrar allí en el back and forth con la persona de ver si es, no, déjalo entonces así, síguete preparando para que estés al punto de defender la palabra de Dios y defender en lo que crees. Todos tenemos el deber de poder defender lo que nosotros creemos. No cualquiera venga y te derribe tu fe así de un solo golpe, ¿verdad que sí? Ok, las parábolas tienen un propósito muy especial, muy especial. Marcan la obediencia de Jesús, porque recibió directrices desde Isaías capítulo 6 de cómo le hablaría. Él cumplió y lo confirmó completamente cuando él mismo le responde a los apóstoles por qué le habla al pueblo por parábolas. Decodifica un mensaje que va a ser reservado para cuando la nación de Israel quite el velo, Dios le quite el velo, pero eso va a ocurrir ya en medio de tribulación y gran tribulación. Pero ese mensaje estará allí, guardado de parte de Dios para esa nación de Israel. Pero dentro de las parábolas también había enseñanza directa, enseñanza que nosotros podemos tomar, predicar, pero si nosotros como predicadores, como ministros, como pastores, como evangelistas, predicamos de una parábola sabiendo el contexto de la parábola, sabiendo que lo que vas a predicar es en verdad una aplicación,
entonces no hay ningún problema con agarrar una parábola y seguir siendo enseñados por ella, porque las parábolas nos bendicen, nos enseñan el carácter de Dios, su misericordia, su compasión, su carácter, todo. El detalle es cuando agarro la parábola y yo digo que es doctrina, fundamento. La iglesia ahora se rige por el fundamento de una parábola. Ese es el error. Ese es el detalle. No es que no se debe predicar de las parábolas, por favor. Yo estaría enseñando mal si yo les digo que no es correcto predicar, enseñar de parábolas. Pero el correcto manejo de una parábola es saber a quién fue dirigida, por qué se escribió, qué contiene en ella y que no puedo agarrar y establecer doctrina para la iglesia a través de una parábola, porque ahí estoy cayendo en un error. ¿Por qué? Porque ya nuestro Señor tenía propuesto dónde, cuándo y cómo entregaría dicho fundamento. Hubo un hombre que dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, entonces habría que esperar el tiempo de Dios para el fundamento, porque no está en las parábolas. En las parábolas están todo el carácter de Dios, sus misterios, mensaje para la nación de Israel, mensaje reservado para la nación de Israel, juicio de la nación de Israel, trato de Dios con las almas, etcétera, 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 como lo vimos en la parábola de la perla de gran precio, porque es genérica. La parábola de la perla de gran precio es genérica, como la salvación se tiene que personalizar, ya sea para los judíos o los que van a creer y serán rescatados, como para nosotros los antes llamados gentiles. ¿Ustedes se dieron cuenta que de las primeras parábolas que enseñamos eran 7 parábolas? 7 parábolas, no es casualidad que fueron 7 parábolas. 7 es un número divino, 7 es el número de Dios. 7 fueron las parábolas. Vamos a ver en primer lugar, vamos a ver algo interesante que yo quiero que ustedes tomen en cuenta para que vean que hay mucho más en las parábolas y en los mensajes de Jesús. Abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 12. Por favor, Mateo capítulo 12. En el versículo 38 de Mateo capítulo 12 van a encontrar un título que dice la generación perversa y malvada. Generación perversa y malvada. Voy a leer el 38, un par de versículos y después voy a saltar al 43. Dice así Mateo 12, 38, Jesús va a hablar aquí algo interesante. Dice la Biblia, entonces respondiendo a alguno de los escribas, ¿quién? Los escribas y fariseos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió, les dijo, la generación mala y adúltera demanda, pide señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Para los que dudan que Jesús tuvo que pagar en su muerte el lugar que a mí me corresponde, este es uno de los versículos que cuando nosotros enseñamos acerca de eso, que si Jesús desciende o no desciende al infierno por mí, este es uno de los textos que apoyan esa doctrina, esa enseñanza, que en efecto el Señor tenía que pagar, cumplir todo lo que me tocaba a mí. Lo que me tocaba en la cruz era el juicio de Dios. Lo que me tocaba como castigo era el infierno, y Él tuvo que estar en ese lugar 3 días y 3 noches. Cuando veamos el Salmo 88 lo vamos a ver con detalle, lo que clamó y lo que suplicó nuestro Señor en ese Salmo. Los curiosos van a notar y van a decir, yo me tengo que leer ese Salmo 88. Pues yo no voy a esperar que el maestro me lo enseñe. Yo voy a escudriñar eso. Ahí está la señora Dilce apuntando. ¿Tú crees que esto es relajo? No. Esto es apuntando. Salmo 88, usted va a encontrar en ese Salmo códigos proféticos que se escribieron 1000 años antes de Cristo. Lo que usted va a encontrar en el Salmo 88 son las rogativas de lo que ocurriría con el alma, escuche bien, el alma de nuestro Señor en ese lugar cuando estuvo 3 días y 3 noches en ese lugar, por usted y por mí, dígame, porque fue por nosotros. Él fue limpio de manos, la cruz que él cargó era la nuestra, no la de él. Él era sin pecado, él era el Cordero de Dios sin mancha. Bien. La generación malvada y perversa, vamos a leer el versículo 41. Los hombres de Nínive
Se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué significa más que Jonás en este lugar? Que si Jonás dio una palabra, y aunque Jonás lo que quería era fuego del cielo para graduarse como profeta y dejar más chiquitito a Elías, no fue fuego lo que descendió. El pueblo se arrepiente, el rey, desde el rey hasta las bestias, entraron en ayuno, esperando misericordia de Dios, y se arrepintieron. Dios detiene el juicio y se arrepintieron. ¿Qué le está diciendo Jesús? Que una nación antes, mucho antes de él, gentil, se arrepintió delante de Dios. Y ellos, los fariseos, no lo iban a hacer. Y él dijo, y uno aquí mayor que Jonás. Es decir, si Nínive se arrepiente por la palabra y la predicación de un profeta, ¿cuánto más será la condenación de ustedes, que el Hijo de Dios les está hablando y no se van a arrepentir? Por eso Jesús dice, he aquí más que Jonás en este lugar. En otros momentos también Jesús dijo, he aquí uno mayor que Salomón en medio de ustedes. Pero ellos no lo podían entender por lo que ya explicamos antes, no lo iban a hacer. De esa manera, hermanos, usted tiene que entender el contexto de Mateo 12:38. ¿A quién le está hablando Jesús allí? A los escribas y fariseos. No pierda de vista el contexto, la hilación del pensamiento. ¿Por qué? Porque vamos a movernos a Mateo 12:43. Vaya conmigo en su casa. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. No pierda la hilación del pensamiento, que Jesús le está hablando no a los apóstoles, le está hablando a los fariseos, ¿ok? Versículo 44. Entonces dice, volveré. Está hablando de que el demonio, está hablando aquí, cuando el espíritu inmundo. Entonces, él está diciendo lo que el espíritu inmundo dice. Entonces dice el espíritu inmundo, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y desolada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran, y entrados moran allí, entrados moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Escuchen bien lo que viene aquí. Así también acontecerá a esta generación mala, a esta mala generación. Pregunto, pongan atención, ¿a quién le está hablando Jesús allí? A la nación de Israel. Le está hablando específicamente a los fariseos y a los escribas. ¿Cómo yo lo sé? Porque Mateo 12:38 está hablándole a los escribas y fariseos. La hilación del pensamiento hay que respetarla. Hace poco un hermano me llamó, hermano, ¿qué te parece esto? Este versículo, aquí nos está hablando de esto, ¿verdad? Porque la hilación del pensamiento, el texto, yo le dije, hermano, el contexto no se discute, el contexto es irrefutable. Podemos discutir una interpretación, pero el contexto no se discute. Lo que usted dice es correcto, pero le di el otro ángulo donde él vio un poquito de luz en la otra parte. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque si Jesús le está hablando a los fariseos y a los escribas desde el 38, ¿por qué yo voy a decir que en el 44 y 45 Jesús le está hablando a la iglesia? ¿Por qué yo voy a hablar que esto le corresponde a la iglesia? Vamos a corregir algo a nivel doctrinal para los que aplican la mal llamada, y digo mal llamada porque hay una batalla espiritual, pero no hay una guerra, hay una batalla espiritual, pero no hay una guerra espiritual. Hay que corregir a veces los léxicos. Usted puede tener una batalla, pero no una guerra. La guerra la ganó Jesucristo en la cruz. Haga un ajuste. No es guerra, es batalla. Tenemos batallas diariamente contra nuestra propia carne principalmente. Si Jesús no está hablando aquí ni a los apóstoles, ni a la iglesia, porque no existía la iglesia era un misterio. Doctrinalmente yo no debo, sí puedo porque la gente agarra lo que quiere, no debo decir que un cristiano que se aparta
se le va el Espíritu Santo y vienen 7 demonios peores. Borre, execre, saque eso de su doctrina, porque eso es falso. El Espíritu Santo como sello no se va de nadie que sella. Él no solamente es un sello. Pablo dice en Efesios 1:13 que Él es las arras, garantías, que estará con nosotros hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Le pertenecemos a algo, a alguien. La posesión adquirida somos nosotros. ¿A quién le pertenecemos? A Jesucristo. ¿Por qué le pertenecemos a Él? Porque nos compró con precio de sangre. ¿Usted sabe qué es un siervo? ¿Usted sabe qué es un servidor? Un siervo no es solamente el que dice yo soy siervo. No, no, no. Siervo es aquella persona, escuche bien, que fue comprado como esclavo y después que es comprado siendo esclavo, el que lo compró lo libera, lo hace libre. Después que lo hace libre, esa persona, ese esclavo, por su propia voluntad decide mantenerse bajo la cobertura, la protección de aquel que lo compró. El servidor de Cristo es porque somos primero comprados por Cristo a precio de sangre. Él nos hace libre del pecado, de la muerte, del infierno, de la ley. Y en esa libertad nosotros decidimos servirle a Él ahora por amor y gratitud. Eso era lo que hacía un siervo en la antigüedad. El siervo era uno que antes era esclavo y ahora Él decide seguir siendo un esclavo libre, pero libre por amor, sirviendo a ese que lo compró. Somos libres en Cristo. Él nos hizo libres y no nos obliga a nada. En el Evangelio nadie te dice, deja la droga, deja tal cosa, deja la cerveza o deja tal cosa que no le agrade a Dios o que no da buen testimonio. Nosotros mismos poco a poco vamos sacando y vamos quitando lo que el propio Espíritu Santo te va diciendo. Nadie te lo dice, el propio Espíritu Santo empieza a redarguir en tu cabecita y poco a poco te empiezas a decir, bueno, no, pero lo haces como, lo haces libre. Porque Él te compró, pero no se adueña de ti. Tú, por amor, tú le sirves y le sigues a Él libremente. Eso es ser siervo de Cristo. Siervo de Cristo es eso que le acabo de decir. Escuche bien, estamos en Mateo capítulo 12 y estamos explicando que este versículo que habla de que entonces... Estamos leyendo el 44, Mateo 12:44. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, cuando llega la haya escondida y barrida. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. No se debe decir que aquí se está hablando de la iglesia era un misterio. No se debe decir, ni siquiera le está hablando a los apóstoles. Usted se dio cuenta que según la narrativa de Jesús, aquí hablándole a los fariseos, son 7 espíritus peores. ¿Sabe por qué son 7 espíritus peores? Porque representan los 7 años de tribulación y gran tribulación a la que será sometida la tierra y la nación de Israel. Esos 7 espíritus representan cada una de las etapas, calamidades, trompetas y todo lo que usted va a ver en Apocalipsis. Todas esas etapas representan esos espíritus inmundos. No se trata de una posesión, se trata del ejemplo que Jesús le da a la generación de fariseos y escribas que perseguían al maestro, que perseguían al Mesías. ¿Qué les dije en Antito hace unos ratos atrás? Son 7 espíritus, ¿verdad?
representan los 7 años de tribulación y gran tribulación. Y les dije que justamente, mire, ponga atención que aquí no estamos jugando a la teología ni jugando al estudio bíblico, no, hermano, le estamos trayendo sustancia masticada, meditada en el amor del Señor. Después de esa respuesta a ellos, después de esa respuesta, usted ve que viene otro evento que corta: la madre y los hermanos de Jesús. Y después comienza la parábola del sembrado. ¿Cuántas parábolas les dije que Jesús dio inicialmente a partir del 13? 7 parábolas. ¿Sí? ¿Ve la relación? 7 espíritus que representan 7 años de tribulación y gran tribulación y 7 parábolas. Por supuesto que no es casualidad. Por supuesto que no es ninguna casualidad. Pero yo no me podía adelantar con esto a ustedes para sorprenderlos de parte de Dios ahora. Son 7 parábolas, porque las 7, escuche bien, las 7 parábolas representan exactamente lo mismo, tratos de Dios con la nación de Israel. Las 7 parábolas, ¿cuáles fueron? La parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, la parábola del tesoro escondido, la parábola del gran premio y la parábola de la red. 7 parábolas que equivalen a los mismos tratos que Dios tendrá con la nación de Israel en tribulación y gran tribulación. Usted puede hacer un análisis en su casa detallado y ahora usted retrocede y mira parábola por parábola, alineando ahora que usted comprende que se trata de una especie de amplitud a esos 7 años en que la nación de Israel tendrá que participar de los juicios de las naciones. Interesante, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez habían escuchado esto? Gloria a Dios. Bueno, posiblemente la pastora Hilda Carrera, ella sí, porque ella sí está afilada. La pastora Hilda Carrera. No, hermanos, le estoy bromeando. Hermanos, esto es un alineamiento para que nosotros comprendamos algo. La parábola es mucho más. Yo creo que ustedes hoy se están diciendo, es verdad, las parábolas son mucho más que solamente para agarrar y predicar. No, las parábolas son mucho más. Cuando les digo de parte del Señor que cuando la nación de Israel, en aquel milenio que viene, va a encontrar cosas hermosas allí, reservadas para ellos, les hablo muy en serio. Muy en serio. Permisito, por favor. Qué interesante. A mí me gusta lo que estoy enseñando, yo no sé ustedes. ¿Están disfrutando la enseñanza? ¿Sí? Gloria a Dios. Ahí está la señora Joanny. Bienvenida, señora Joanny. Ya vimos que llegó. Gloria a Dios. Saludos allá. Avanzamos. Miren, hermanos. La parábola, las 7 primeras parábolas, escuchen, todas son dirigidas a la nación de Israel. Porque la respuesta parte desde Mateo 12:38. Repito, Jesús allí le está hablando a los escribas y los fariseos. Desarrolla una respuesta donde da ejemplos de cómo, así como Jonás, él representaba a uno mayor que Jonás. ¿Sí? Y como una nación gentil, antes de la llegada del Espíritu Santo y de la gracia y la promesa y de la cruz, se arrepintieron por la palabra de un profeta. La señal que Jesús le está diciendo que le será dada es la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? A Jesús le está diciendo a los fariseos y a los escribas que la señal que les toca a ellos, porque le están diciendo a Jesús, queremos ver señales, maestro, déjanos, deseamos ver de ti señal. Él le responde, la señal que ustedes van a ver es la señal de Jonás. En primera instancia, escúchenme, ¿cuál es la señal de Jonás?
¿Cuál es la señal de Jonás? Jonás le habló de juicio, de fuego, y la nación de Israel va a ser sometida a juicio a través de fuego, porque la palabra de Dios dice que la nación de Israel será probada como se prueba el oro. ¿Cómo se prueba el oro? ¿Cómo se purifica el oro? Por el fuego. No solamente se prueba a ver si es real, sino que también se hace más puro, se hace más limpio. La nación de Israel no solamente va a ser juzgada igual que las naciones en esos 7 años, las naciones de la tierra serán juzgadas por 7 años, y allí también juicio de la nación de Israel, porque ellos tienen que padecer esos 7 años como ese fuego probatorio. Ya hemos enseñado que el juicio de la nación de Israel está al final, Apocalipsis 24. Tengo que ser bien cuidadoso con lo que digo, porque cuando yo me refiero a que la nación de Israel va a ser juzgada, es porque participa de los juicios de las naciones. Tribulación y gran tribulación no es otra cosa que el juicio de Dios sobre las naciones, para poner fin al pecado, acabar con la iniquidad y ungir al Santo de los Santos, Daniel 9:24. Lo primero es poner fin a la maldad. En medio de ese juicio de las naciones, que representa fuego, la nación de Israel se purifica como el oro, para que al final entren a un juicio para ver quiénes y no participan del milenial. Todo va encajando, todo va embonando, nada queda mal explicado cuando se respetan estas reglas de interpretación. La señal de Jonás es la señal de fuego, juicio. Por eso Jesús les respondió a ellos de la forma que les respondió. La señal de Jonás. Fíjese que esa no es la primera vez que Jesús le responde que la señal de Jonás. Anote otro versículo bíblico, por favor. En Mateo 16:4, Jesús responde lo mismo. ¿Quiénes vinieron a tentarles a Jesús en Mateo 16:1? Nuevamente los fariseos, pidiendo señal. Jesús en Mateo 16:4 responde lo mismo. En Mateo 16:4 Jesús le responde nuevamente a otro grupo de fariseos: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. O sea, no fue la primera vez que Jesús le responde con que serán probados, serán llevados a una prueba de fuego. No ellos, sino sus generaciones futuras, y ellos sí serán juzgados al final de la gran tribulación. Quiere decir que en el contexto Jesús no está hablando ni de iglesia, no está hablando ni de posesión demoníaca, no está hablando de dones ni de liberación, para corregir asuntos de guerra espiritual que toman Mateo 12, 43 y 45, y toman este texto del espíritu inmundo que vuelve, para decir que se trata de que el creyente que se descarrea, se le sale el espíritu, cosa que es antibíblico, se le sale el espíritu santo, y vienen 7 demonios más, peores, a hacer morada en la persona. Amado hermano, yo lo siento por los que han enseñado esto de una forma equivocada. Eso es falsa doctrina. Cuando usted recibe enseñanza conmigo, humildemente, usted sabe que son enseñanzas con el corte apologético. O sea, mi enseñanza tiene profundidad, gloria a Dios, en la humildad que el Señor me la permite dar, pero tiene defensa. ¿Por qué? Porque yo le voy a enseñar a usted lo que no está bien enseñado. Y esto de que si usted se descarrea se le va el Espíritu Santo es mentira, es falsa doctrina, hermano. I'm sorry, pero no es así. Porque Jesús aquí no está hablando ni de liberación, ni de dones, no existía la iglesia, no le estaba hablando a la iglesia, ni siquiera le está hablando a los apóstoles, por si un chiriponazo de que le está hablando a los apóstoles, no, ni a siquiera a los apóstoles. Entonces, esta es falsa doctrina, no porque quiero ser despectivo con los que han tomado esto, no. Falsa doctrina no se ofenda. Falsa doctrina es todo lo que a usted le enseñaron, y aquello que le enseñaron no se ajusta a la verdad de Dios, sencillo. O sea, no lo tome a mal, no se ofenda, no se cuadre, no diga este hermano está pasado, no.
falsa doctrina es todo lo que a usted le enseñaron, y aquello que a usted le enseñaron no se ajusta a la verdad de Dios. Sencillo. Este texto no se habla aquí de otra cosa. Así que eso de que el Espíritu Santo se sale, primero no se ajusta a la palabra de Dios, no se ajusta a la verdad de Dios. El Espíritu Santo, cuando llega a tu vida, dígame, no se va jamás hasta que no termina de hacer la obra que vino a hacer contigo. Nunca más se va a ir. Amén. No importa, diste un tropezón, no importa. El Espíritu Santo no se va a ir. Te va a redarguir, te va a corregir, te va a procesar, va a hacer lo que tenga que hacer, aun cuando te parece que ya tú, no hay nada. Escúcheme, la palabra de Dios dice que ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. ¿Usted entiende eso? Ni hambre, ni desnudez, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo amplio, nada. Pablo dice, nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y lo absoluto de Dios es que cuando Él dice que nada es nada. Así que usted tiene el Espíritu Santo, usted recibió a Jesucristo como su Señor, diga amén, porque ese Espíritu Santo nunca le va a abandonar. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor. Entonces, aclarando esto, vamos a colocar este fundamento porque es bien importante. Bien importante, sé que es incluso liberador para muchos, muy liberador, ¿ok? Gloria a Dios. Miren, vamos a hacer algo. Aclarando esto que es bien profundo y detallado a mi criterio, vamos a dejar sentado varias cosas. Número uno, las 7 primeras parábolas que Jesús dio son dirigidas a la nación de Israel. Son en paralelo representadas a esos 7 espíritus inmundos que, encontrando a una generación de judíos que no recibieron al Mesías, definitivamente que su estado posterior va a ser peor. ¿Dónde va a ser peor? En aquellos juicios de las naciones, que es tribulación y gran tribulación. Ese es el postrer estado peor del que habla Jesús allí en el espíritu inmundo que vuelve. No le está hablando a la iglesia, ni a creyentes, ni nada por el estilo. Gloria a Dios. Ahora, didaché de Jesús. Vamos a ver algo muy especial y muy bonito. Esas 7 parábolas Jesús las dijo para Israel. Muy claro, bendecidos, recibimos, apuntamos, estamos listos para pelear con cualquiera que quiera decir otra cosa. Hermano, nos ha tocado ver casos aquí a manera de conversar. Voy a contar un testimonio que sé que va a ser aprobado por la persona que va a escucharlo, porque es un discípulo, ya siendo creyente, cristiano, lavado y comprado. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Se reúne un grupo de hermanos y hermanas con ella y proponen hacerle liberación. La hermana lavada y comprada por la sangre. Una pseudoprofeta le dice que ella tiene que necesitar liberación y empiezan a hacerle el show de la liberación. Y ella no lo permitió. No se sintió bien. Me hace la pregunta después y yo le aclaro el asunto. Se sintió mal. Porque ella dice, maestro, yo no estoy endemoniada. Yo no sé a ellos qué les pasó. Y yo le di la palabra y entendió y la recibió. Pero qué triste, hermano, que por falta de conocimiento agarren a una persona que ya vino a Cristo, que está creciendo, caminando, madurando, conociendo las cosas, y cualquiera por ahí te diga que tú estás endemoniado. Y te agarran entonces Mateo 12:43, el espíritu inmundo que vuelve para decir que sí, que es bíblico, que tú puedes estar endemoniado después que tú vienes al Señor. Mire, el Espíritu Santo no solamente es el que habita en nosotros y nosotros como morada, es el dueño de la morada. Yo lo he dicho ya en otras ocasiones, él es el dueño de la morada. Pablo dice, porque no sois vuestros. No sois vuestros. Es lamentable, porque incluso en un supuesto negamos la posibilidad de que eso sea así. Se consideraría profanación
Porque si usted es templo y morada del Espíritu Santo y otro demonio entra porque usted se descarrió, porque se tomó una cerveza, falsa doctrina. Eso es mentira. Se consideraría incluso profanación, porque si yo soy templo y morada del Espíritu Santo, créalo en su corazón, ningún demonio puede entrar a mi cuerpo. Ninguna maldición puede entrar a tu casa. Brujería, hechicería, maledicencia, conjuros, entierros, ninguna cosa de esa puede llegar a tu casa. Porque tú y tu casa ahora son custodiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted créalo en su corazón. No importa lo que usted vea por ahí. No, que me apareció una tierrita negra al frente de la puerta. Pate esa tierrita en el nombre de Jesús. Pate esa tierrita. Ríase de esa tierrita negra de cementerio. Ríase de esa tierrita negra y pate eso, hombre. Pate esa tierra fea en el nombre de Jesús. Que lo que le va a venir es terrible a esa gente que le quiere hacer daño a usted. ¡Ey! Amén, dígame. Ese amén sella en el mundo espiritual, porque estoy hablando la palabra de Dios. Te estoy dando palabra de Dios para que alimente tu corazón, para que te firme en Cristo. Aleluya. Ahora, dos parábolas vamos a ver que Jesús ahora aplica la didache. ¿Hay tiempo? Yo creo que no hay tiempo, santo. Creo que no hay tiempo para las otras parábolas. Oh my God, se nos acabó el tiempo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Son las 9:15. Creo que tenemos hasta las 9:30. Yo creo que ustedes quieren más. Yo creo que la gente quiere más. Un chinchín más. Oh my God. La gente quiere más. Avanzamos un poquito más. Gloria a Dios. Ok. Amén, amén, amén. Un poquito más. Dele. Ahí está, hombre. Ahí está mi discípulo José. Quiere más. Tiene hambre y sed. Bien. Sé que quieren más. Vamos a avanzar un poquito más. Bien. Jesús, después de esto que se dio con los fariseos y los escribas, ocurren una serie de eventos. Una serie de eventos que no vamos a tocar en este momento porque no estamos en eso, estamos en parábolas, ¿verdad? Así que los otros eventos los vamos a dar tranquilos. Los discípulos, ustedes saben que tenían una incapacidad de entender a fondo las parábolas. Todavía no recibían el Espíritu Santo, todavía estaban siendo formados, habían momentos eventuales de luz para ellos. Y uno de esos momentos donde se registra bíblicamente que ellos no estaban capacitados para recibir hasta el tiempo que Jesús lo decía, puede verlo en Mateo 16, ahí mismo, estamos en Mateo, no nos vamos a mover hoy de Mateo. Mateo 16:5 dice así la Biblia, la palabra de Dios. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 7 dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no traímos pan. Jesús se molestó con esto. Miren esta reacción para que vean que hasta los maestros se molestan, así que no se pongan bravos conmigo. Entendiendo, Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Jesús se molestó porque no podían entender. ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes en 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Esto indica algo muy importante, porque esto tiene muchas cosas más que decir, pero en la línea de la enseñanza de hoy, lo que quiero decirles es que las parábolas verdaderamente no eran para la comprensión en ese momento de los apóstoles. Eso es lo que quiero rescatar en este momento de este punto, de este versículo, de este capítulo. Por lo cual, repito, tomar de las parábolas para establecer doctrina es incorrecto y ha traído muchos problemas al fundamento de Cristo. Entendiendo esto, ustedes van a ver algo que, bueno, no voy a hacer detalle ahí porque ya quiero avanzar. En Mateo 18, muévase a Mateo 18. Vamos a encontrar otra parábola. Interesante. Vamos a encontrar otra parábola
que se llama la parábola de la oveja perdida. Hay otras cosas que parecen parábolas, pero no son parábolas, pero esto es una parábola. Esta parábola que usted está viendo aquí es muy especial. Ahora, tome nota de lo que le voy a decir. Las parábolas 7 que vimos que eran para la nación de Israel, eran exactamente eso y todo lo que les explicamos. Esta parábola es didaché. Esta parábola es enseñanza directa para los apóstoles. La diferencia de esta parábola, que también se conoce que los dos deudores pueden entrar dentro del rango de parábolas, también es para los apóstoles. También es para los apóstoles. Más adelante vamos a ver otra que puede entrar dentro del rango de parábolas, que se llama los obreros de la viña, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un padre de familia que salió por la mañana y ta. No vamos a llegar hasta allá, vamos a quedarnos acá. La diferencia de la parábola de la oveja perdida y los dos deudores, amados hermanos, es que para los apóstoles, ahora esta parábola es para enseñar. Esta parábola es para ellos, para nosotros, también para Israel, para que entiendan todo lo que funciona, y también aquí aplica para la nación de Israel. La parábola de la oveja perdida también aplica para la nación de Israel, para el trato de Dios con la nación de Israel versus el trato de Dios con los gentiles. ¿Sí? Porque la oveja perdida representa la iglesia, representa a usted, representa al creyente, representa al gentil. La oveja perdida representa al gentil. Las 99 representan a la nación de Israel. Todas son para Israel, pero esta parábola tiene algo particular. Fue dicha para enseñarles a los apóstoles. Al contrario de las 7 anteriores, fueron dichas para responderle a los fariseos y los escribas. Es muy diferente. Bien, la parábola de la oveja perdida. Quiero antes, no la voy a leer porque no hay tiempo para leerla. Esta parábola tiene una razón de ser. En el estudio de la palabra de Dios enseñamos que usted tiene que conocer el motivo de la comunicación. ¿Por qué Jesús dice esta parábola? Esa es la razón. Vamos a ver cuál es la razón. Usted tiene que hacerse la pregunta: ¿por qué Jesús dice esta parábola? Había un problema interno. Hay un problema interno. ¿Cuál es el problema? Déjame ver qué se me ocurre para ver qué me invento, a ver cuál era el problema. Juan Carlos, tírate algo ahí interesante que parezca intelectual. No, está en el versículo 1, Mateo 18, 1. No puedo inventar nada. Nada aquí se puede inventar. Mateo 18:1 te revela el problema que había interno entre los 12 apóstoles. Dice así Mateo 18:1: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Punto. Escúcheme bien acá. Esa es la razón. Escúcheme bien. Y usted va a aprender a estudiar la Biblia. Bien bonito. Porque a pesar de que tienen Biblias de estudios expositivas, usted sabe que no es suficiente eso. Usted necesita que alguien de parte de Dios le ayude. Escuche bien. Todo lo que Jesús responde en Mateo 18 en adelante, la razón de las respuestas es para resolver ese problema. ¿Cuál problema, maestro? Que ellos querían saber quién, después de Jesús, representaba el mayor. ¿Quién era el más que tenía influencia? ¿Quién era el más que pesaba, por decir, como decimos en Panamá? ¿Quién era el más pesado entre ellos allí para Jesús? Ellos les interesaba saber eso. En el contexto, usted se va a fijar que en el monte de la transfiguración, eso está en Mateo 17, ¿quiénes subieron al monte con Jesús? Los hijos de Zebedeo, Jacobo, Juan y Pedro. Nadie más subió allí. Nadie más subió al monte. Hubieron otros eventos anteriores donde Pedro, Jacobo y Juan siempre estaban en la primera línea de Jesús. Los demás apóstoles comenzaban a tener preocupación y decían, de verdad, ¿quién será? ¿El Jacobo y Juan o será Pedro el favorito?
¿Será que quién de ellos será el mayor? Entonces, la pregunta humanamente era genuina. La mente carnal de ellos en ese momento, procesándose en enseñanza, vivencia con Jesús, la didache, naturalmente decían, pero ¿quién es el mayor? Queremos saber. Los fariseos y saduceos y los judíos en general estaban acostumbrados a siempre determinar quién era el líder. Ellos querían saber, después de Jesús, ¿quién es el líder? Bien, todo lo que Jesús responde es para enseñarles a ellos que en el reino de los cielos eso no existe. No existe tal cosa como quién es el mayor. La enseñanza de Jesús no es para que alguien sea el grandotote. No, esto no es para establecer superfiguras. El evangelio no es para que usted idolatre a los hombres. Usted ámeme. Usted me tiene que amar un poquito. Guárdeme amor un poquito para mí. Ámeme, quiérame, honreme, pero no me idolatre. Porque Cristo es el centro de todas las cosas. Ámeme, honreme y todo lo que usted quiera. Pero hay gente que se dejan idolatrar, que no detienen ese sentimiento en las ovejas. Por eso usted ve todas estas cosas que se están dando en los círculos cristianos, que ya, bueno, ¿para qué hablar de eso? Ayer di, pero mira, hasta debajo de la lengua con ese tema. Fue fuerte. Gloria a Dios. Por ahí está saliendo el video esta noche en el canal. Fue fuerte. Miren, todo lo que Jesús dice aquí, cuando Jesús dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, enseñando. Todo lo que Jesús viene diciendo es para responder la pregunta de que no hay nadie mayor que nadie. Todo. Escuche, la parábola de la oveja perdida es parte, escuche bien, es parte de la respuesta. Ajá, interesante. La parábola de la oveja perdida no es una parábola que llegó ahí con un globo, ¡fum!, la soplaron y quedó ahí metida en Mateo 18. No, tiene una razón. Esa parábola le quiere decir en el momento, circunstancialmente, la enseñanza directa, además de que es la nación de Israel y todo lo que usted sabe. La enseñanza directa de Jesús es que si ellos estaban haciendo sentir mal, se ofendieron, si lastimaron, si golpearon a uno de ellos, Él está dispuesto a ir por uno de ellos, por el que se fue golpeado, lastimado, menospreciado. Está dispuesto a dejar a los 12 e ir por esa ovejita que fue lastimada y golpeada. Esa es la enseñanza circunstancial. ¿Qué es eso, hermano? El momento, lo que ellos necesitaban oír, además de lo trascendental, que la nación de Israel, que los gentiles, bien. Pero en el momento esa enseñanza indica que si alguien es lastimado, golpeado, herido y se va del grupo, Jesús dice, yo voy a ir por él y no me importa dejarlos a ustedes aquí para ir por ellos. Esa es la didache, la enseñanza directa. Todo lo que Jesús responde en Mateo 18 es enseñándoles eso. Fíjense por favor en Mateo 18:7. ¿Con qué comienza Mateo 18:7? Ay. En Mateo 18:7 hay dos ayes. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero hay un pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Este ay significa que hay una condenación, que hay una advertencia, que hay una demanda de advertencia de Jesús para que el problema que ellos estaban teniendo de quién era el mayor se resuelva. Jesús les está diciendo, el tropiezo que vamos a tener todos es necesario. Pero si entre nosotros y entre ustedes se ponen tropiezos, cuidado con ese que está poniendo el tropiezo. Como no tengo tiempo para explicarle todo en detalle, quiero decirle que fíjese Mateo 18:15 cómo arranca. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, y todo lo que viene. Mas si no te oyere, aún contigo toma dos, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no te oyere, y entonces dilo a la comunidad, que en el texto original dice comunidad, no iglesia. Mateo 18:17, ya lo voy a decir. Si no te oyere,
a ellos, dilo a la iglesia. Eso lo escribieron allí Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. En el texto original ahí no dice iglesia, dice comunidad. Entonces hay que entender, hay que hacer ajustes, porque no existía la iglesia. Dilo a la iglesia, y si no te oyera la iglesia, tenle por gentil o publicano. De cierto os digo, el 18, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Dónde se resuelve el asunto aquí? En el 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros, ¿cuáles? Los que se pelearon, los que querían saber quién era el mayor, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquier cosa, se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a aclarar cositas doctrinales, porque esto es una enseñanza apologética. Mateo 18, cuando habla de atar y desatar, no está diciendo que usted en oración va a atar y desatar. Yo ato, yo desato, yo establezco, yo pongo, yo ordeno, yo desato. No, eso no es lo que está diciendo ahí. No. Son ajustes del lenguaje cristiano que hay que hacer. No estamos criticando, estamos haciendo ajustes de nuestro lenguaje cristiano. Nosotros, esa no es la forma de orar. Nosotros tenemos que orar de otra forma, pero hoy no estamos hablando de eso. Estamos hablando de otra cosa. No me puedo desviar. Atar es volver a unir aquí. El contexto me habla de volver a unir un grupo de hombres que se levantaban queriendo saber quién era el mayor y quién era el menor. Escuchen bien. La batalla aquí se trataba de todos los apóstoles apoyando a Pedro contra los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, para tener el otro nombre también. Santiago llamado también Jacobo, Jacobo también llamado Santiago, hermano mayor de Juan. ¿Quién era el personaje que estaba siendo vituperado aquí? ¿Quién era el personaje que los apóstoles sentían que no debía ser apóstol o no debía ser entre los 12? Juan. ¿Por qué, hermano? Porque Juan podía tener aproximadamente entre 14 y 15 años en ese tiempo. Era joven, por eso se metía en el pecho de Jesús. Por eso que él tenía un acceso de muchacho que podía llegar al pecho del maestro. La gente no entiende por qué Juan puede hacer alarde de eso en su carta. Porque él podía ser como ese sobrino, ese hijo, y podía llegar al acceso de Jesús porque era un muchacho. Los apóstoles no consideraban que Juan, ese chiquillo, ¿qué hace aquí? Si aquí habemos puros ranqueados, ¿qué hace ese chiquillo aquí? No entendemos qué hace ese peladito aquí. Pedro era un personaje fuerte, grande. La Biblia me da detalle en todas las cosas de que Pedro era grande, era imponente, era un celote. ¿Sabe qué es un celote? Un guerrillero. El celote era una guerrilla a lo interno de Jerusalén que combatían a las tropas romanas. Los celotes eran conocidos porque eran crueles, contundentes, asesinos, y Pedro era una especie de espía. A lo interno de Jerusalén, él era el sapo, él era el que daba los datos, ¿sí? Pero era fuerte. Pedro también tenía esa capacidad de matar. Por eso que a Pedro no le costó nada volar una oreja, ahora se da cuenta, porque Pedro era un celote. ¿Sabe quién era otro celote en la Biblia? Barrabás, el que estuvo al lado de Jesús cuando hicieron la opción allí de Barrabás o Jesús. Barrabás era un celote, un guerrillero, un asesino. Pedro tenía una imagen imponente. Tú te imaginas esa barba, músculos, grande pescador. ¿Quién se quería meter con Pedro? Ese Pedro seguramente le pesa la mano a ese tipo. Nadie se quería meter con Pedro. Entonces, los propios apóstoles, además de Jacobo y Juan, los propios apóstoles veían en Pedro una figura imponente. Escuchen bien, le voy a demostrar por la Biblia que es así. Los propios apóstoles veían en Pedro una figura imponente. Es decir, el macho alfa. Es decir, el más fuerte se imponía. Los propios apóstoles, escuchen bien, estaban de acuerdo con que Pedro fuera el líder después de Jesús. Estoy enseñándole dos cosas. En esta enseñanza se dijo
que íbamos a enseñar parábolas y la didaché. Ahora estoy enseñando la didaché. ¿Cuál fue la enseñanza directa de Jesús? Los demás apóstoles estaban de acuerdo con que el imponente Pedro, strong, barbudo, celote, barba, estampa, fuerza. Oye, ¿quién no estaría de acuerdo? Yo hubiera estado en ese tiempo, hasta yo voto por Pedro. Yo voto por Pedro, hermano. Yo le doy mi voto a Pedro. Humanamente yo voto por Pedro. Ese tipo le pesa la mano. Yo quiero ser amigo de Pedro. Celote, ¿qué te pasa? Hace calor. Yo quiero ser amigo de Pedro. Microfonitos por ahí, por favor. Microfonitos. Bien. Fíjense que en Mateo 18:21 fue Pedro el que responde cuando dice Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús le responde lo que ya sabemos, ahí está escrito. Pedro responde porque a él le cayó la piedra. Le cayó la piedra porque todos los apóstoles estaban de acuerdo con que Pedro fuera el líder. Ahora, el exigente dice, hermano, yo lo siento, pero usted me tiene que demostrar todo eso que usted me está diciendo, de que los otros apóstoles estaban de acuerdo. El exigente dice, demuéstremelo, hermano. A ver, capítulo y verso. Mateo capítulo 20, vamos allá. Y cerramos con eso. Vamos a demostrarle con la Biblia que había un conflicto serio. La didaché de Jesús estaba enfrentándose a un conflicto interno muy serio. Ellos querían saber quién era el mayor después de Jesús. Jesús les enseñó humildad. Eso no es así. Hay de aquel por el cual vienen los tropiezos, la oveja perdida. La parábola que estamos estudiando viene a raíz de que él les enseña. Si este muchachito, Juan, que ustedes consideran que no es apóstol porque es muy chiquito, se va herido, yo voy por él y los dejo a ustedes un rato y me voy a buscarlo a él y lo voy a rescatar. Lo que Jesús le está enseñando en la parábola de la oveja perdida es que si este muchacho se va golpeado por ustedes, yo lo busco. Amados hermanos, ustedes saben que Juan fue el que escribe Apocalipsis y fue Juan el que duró 100 años. Fue Juan el que duró 100 años, el que duró más de los apóstoles y el que no murió en medio de una tortura a pesar de que fue torturado, sino que murió después, cargado en años a los 100 años. O sea, fue el plan de Dios escogerlo joven porque había un proyecto con él. Y eso se explica más adelante, que no voy a tener chance de eso. Mateo 20:20, por favor, vamos a ver. ¿Cuál título dice en su Biblia? ¿Qué dice el título? Petición de Santiago y de Juan, ¿verdad que sí? Mateo 20:20, petición de Santiago y de Juan. Ahora, antes de que yo lo lea, yo le voy a decir que esto que vamos a leer equivale a la revancha. Porque en el 18 eran los 10 contra los hijos de Zebedeo. Y ahora, después que pasaron algunos eventos, era la revancha. Es decir, el contraataque de Jacobo y Juan. Pero Jacobo y Juan montaron una estrategia. La mamá seguramente hacía buena sopa, buen sancocho, buen arroz con pollo, no sabemos. Pero la mamá de Jacobo y Juan tenía cierta influencia sobre los apóstoles y pensaron ellos, bueno, como mi mamá hace el guisado más sabroso que hay aquí, yo le voy a pedir, vamos a pedirle a mi mamá que sea la que le pida a Jesús que tú y yo nos sentemos a su lado en el reino de los cielos. Entonces, Jacobo y Juan, en vez de ir ellos mismos con Jesús, como ya fueron reprendidos en Mateo 18, con toda la enseñanza que les dejó allá Jesús, detalle por detalle, ellos dicen, yo no me voy a arriesgar. Mamá, te vamos a pedir un favor. ¿Qué, hijos? Por favor, habla tú con Jesús. ¿Y qué le digo? Que Jacobo y yo nos sentemos al lado de él en el reino de los cielos. Ok, hijito, yo voy a hablar con él. Y si me regaña, no te va a hacer nada porque tú haces tremenda sopa. Aquí no te va a pasar nada. Pero a nosotros, si nosotros le decimos, nos va a dar otra buena regañada. Así que la mamá dice, vamos, entonces yo voy con él. Yo voy a hablar con él por ustedes. Vamos a leer Mateo 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, la revancha, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, Jacobo y Juan, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo le dijo, y ahí viene el golpe más grande y la enseñanza más profunda que trasciende hasta nuestros días. Vamos a leerlo.
No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Jesús está hablando del cáliz, de la copa, el sufrimiento, la cruz. Los apóstoles sufrirían un padecimiento, una persecución, pero no la cruz. Dice así, ellos respondieron. Ellos dijeron, podemos, no sabían ni lo que estaban respondiendo. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, claro, pero diferente. Y con el mismo bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Versículo 24, cuente bien, por favor, cuente bien. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Quiénes se enojaron? Los 10. ¿Qué significa? Que los 10 estaban de acuerdo con que Pedrito fuera el líder en Mateo 18. ¡Wow! Los 10, oyendo esto, se enojaron contra los dos hermanos. Es decir, la pelea que comienza en el 18:1 no se quedó allí, pero la estrategia de los hijos de Zebedeo no fue herir ellos porque ya habían sido reprendidos. Ellos dicen, no, mamá, tú haces la sopa buena, habla tú con Jesús, que a ti no te va a decir nada. Coloquialmente, ¿para qué? Usted sabe que así es más sabroso aprender. Esta enseñanza es tremenda y yo quiero concluirla porque aquí viene una enseñanza que quiero que nos quede a nosotros y para aquí que quede registrada. Jesús responde en 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida, aleluya, en rescate por muchos. Y allí se corta la hilación del pensamiento, porque la situación quedó completamente resuelta. La didaché de Jesús quiere decir que la parábola de la oveja perdida de la que hoy estamos hablando, lo que yo necesitaba era mostrarle un contexto antes y después de la parábola. Esto, escuchen bien, hermanos, es estudiar en contexto, es analizar el texto, es tomar en cuenta el motivo de la comunicación, es tomar en cuenta el emisor, el receptor, y entendiendo todas estas cosas somos bendecidos. Si yo quiero aplicar cualquiera de estas cosas como un mensaje, lo puedo hacer. Ser como niño, ser humilde. Jesús dijo, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y apuntó a un niño porque el afectado en Mateo 18 era Juan. Porque Jacobo no había problema. Los apóstoles decían, bueno, Jacobo está grande, ahí yo me la rifo. Pero ¿cómo es posible que Juan pueda ser el mayor? Los apóstoles no concebían de que un chiquillito y su hermano Santiago fueran el mayor después de Jesús. Y por eso en el 18 comienza la situación encabezada por el apóstol Pedro. Por eso en el 20-24 los 10 se molestaron contra los dos hijos de Zebedeo. Qué tremenda enseñanza les dio Jesús allí, porque esa es la didaché de Jesús. Ahora, para cerrar, el propósito de la parábola de la oveja perdida era mostrar a ellos que no importa si uno de ellos se aparta, si es golpeado, si era lastimado, la didaché, la enseñanza directa, circunstancial, era yo los dejo a ustedes y voy a buscar a ese que fue golpeado. Lo voy a sanar, lo voy a curar y me voy a alegrar mucho más por aquel descarriado. Por eso el Señor les responde a ellos así. Esta enseñanza de las parábolas nos da a nosotros una gran fortaleza espiritual. Porque la profundidad de las parábolas, entender que esas 7 primeras parábolas que estudiamos eran enteramente para la nación de Israel. Sin lugar a dudas, como le hemos venido enseñando. Y esta otra parábola y la otra que no pudimos cubrir, la de los dos deudores, son para los apóstoles.
Es una didaché directa. Claro que tiene relación y aplica para la nación de Israel. La oveja perdida puede representar también a los gentiles. Que Jesús estaba dispuesto y dejó el rebaño original. Porque las 99 puede representar a la nación de Israel. Y dejándolos temporalmente, vino en el rescate de nosotros. Amén. Entonces, todo esto tiene una aplicación interesante que nosotros, hermanos, usted no necesita que siempre haya imposiciones de manos y grandes ministraciones. Estas cosas le dan fundamento a su vida espiritual. Le muestran que la palabra de Dios no es un libro bien contado, que hay profundidad aún en las parábolas que parecen sencillas, pero hemos demostrado lo profundo y lo grande de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña de muchas formas. Solamente hay que buscar, escudriñar, amar la palabra y seguir fiel a nuestro Señor Jesucristo. Extienda su mano que vamos a cerrar. Padre, gracias por esta noche. Te damos gracias por esta enseñanza. Una enseñanza que va a colocar fundamento inamovible, Señor, en el corazón, en las vidas de cada uno de mis hermanos. Bendecimos, Señor, esta noche. Bendecimos las mentes, los corazones abiertos a aprender. Padre, pon en cada corazón ese hambre, esa sed de ti, Señor, y de tu palabra, sabiendo que cada una de estas cosas fundamenta nuestra fe. Vemos lo grande que eres, Señor. Vemos lo poderoso, lo omnipotente, lo omnisciente, lo omnipresente, porque la profundidad, Señor, de lo que está escrito, cada día nos sorprende más y más. Y eso genera en nosotros, Señor, amarte más y saber que tú tienes cuidado de nosotros, que harás lo que sea por ir el rescate de nosotros. Se lo enseñaste a los apóstoles. Tú mostraste tu carácter, que estabas dispuesto a venir, aunque sea por uno de nosotros. Que si hubiese sido necesario, Señor, que vinieras por uno solo, tú hubieses pagado el mismo precio. Tú muestras tu amor, tu carácter. Tú muestras, Señor, que tú viniste a servir y no a ser servido, mostrándonos a nosotros esa humildad, Señor, y esa entrega. Ayúdanos, Señor, a que entre nosotros también no hayan diferencias, que aprendamos a solucionar nuestros problemas, Señor, con la sabiduría que tú mostraste a tus apóstoles, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Adelante, coordinadora Grace. Amén. Bueno, hacerles realmente un recorderis de lo que ya habíamos mencionado anteriormente en el grupo. Vamos a estar, pues, Dios primero, presencial, en el lugar del hermanito, para quienes se les pueda hacer. Lo estamos moviendo para las 7 de la mañana, perdón, para las 7 de la noche, porque sabemos lo del toque de queda y todo lo demás. Sabemos que es algo difícil para algunos poder asistir. A los que no puedan, no hay ningún tipo de problema, igual seguimos transmitiéndolo por vía Zoom. Y los videos pues se van a estar subiendo en el Instagram del maestro. Esperamos Dios primero poder abrir un propio Instagram en donde vamos a estar compartiendo cosas, y eso viene en el nombre del Señor. Y canalcito de YouTube ya el maestro tiene, así que ustedes ya saben, le pueden dar follow, le pueden dar me gusta también a los videos que sube. Así que bueno, también como siempre, pues seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, la cruz está